Hola, ¿cuál es el gran fiasco, el gran fracaso del gobierno de Gustavo Petro durante estos 2 primeros años de gestión? Sé que es una pregunta difícil porque nos vienen a la cabeza varios temas: paz total, disidencias de las FARC, ELN, corrupción, Olmedo, Schneider, muchos asuntos, muy graves todos. Pero hay uno que es especialmente sensible porque, nos afecta directa o indirectamente absolutamente todos. Es el sistema de salud. ¿Qué ha pasado con la salud? ¿Se han venido solucionando las problemáticas que arrastramos desde hace tiempo? ¿O por el contrario, se han agudizado, se ha empeorado el servicio de salud en Colombia? Si es así, estaríamos definitivamente ante el gran fiasco de esta gestión petrista. Lo primero es que entendamos que los avances en el sistema de salud han sido, pero fuera de toda duda, el logro social más relevante de las últimas décadas en este país. De hecho, para 2021, cerca del 80% de los usuarios del sistema de salud reportaban estar satisfechos o muy satisfechos con la atención que les prestaba el sistema, las EPS. Eran 80% los colombianos, según un estudio que hacía el Ministerio de Salud, los que creían que se les estaba prestando un buen servicio. Por lo tanto, las expectativas es que con el gobierno de Petro ese indicador siguiera avanzando, siguiera mejorando. Pero hemos visto exactamente lo contrario durante los últimos meses. De acuerdo al diagnóstico que hacía el petrismo y con el cual llegó al poder, los problemas fundamentalmente del sistema de salud pues eran dos. Por un lado, la corrupción, y por el otro, el ánimo de lucro. La corrupción era, nos explicaban, un hueco por el que se filtraban la gran mayoría o una parte muy importante de los recursos que se destinaban a la atención médica, a la atención sanitaria en el país, que caían en manos de gestores maliciosos de EPS, que esencialmente operaban como, según ellos, bandas criminales para hurtarse esos recursos, y pues al final los perjudicados eran los pacientes. Pero además de la corrupción estaba el asunto estructural, quizá más relevante, y es que la salud se había convertido, en palabras de ellos, en un negocio, no en un derecho, sino en un negocio. Y ese ánimo de lucro que se derivaba de su condición de negocio, pues explicaba que se atendiera mal a las personas, porque si el propósito de las EPS que administraban el sistema no es ofrecer un derecho fundamental a los ciudadanos, no es sanarlos, no es atenderlos, sino ganar dinero, supuestamente eso conducía al mal servicio, a que se priorizaran las utilidades, el ánimo de lucro, y por lo tanto, decían, se perjudicara a los ciudadanos a quienes no se les atendía adecuadamente o se les atendía con menos recursos o con menos servicios de los que eran oportunos o adecuados. Y durante los primeros meses o estos 2 años iniciales del gobierno de Gustavo Petro se ha avanzado en solucionar los que, de acuerdo a ese diagnóstico, eran los grandes problemas del sistema de salud. Sí, es verdad. La reforma de la salud que proponía el petrismo, que aniquilaba el sistema que se creó en el 93, ahora sí de tajo, fundamentado en esas aseguradoras que son las EPS, pues esa reforma no ha triunfado todavía en el Congreso, pero por la puerta de atrás se han hecho unas modificaciones de facto al sistema de salud. Esencialmente, la toma en posesión, la intervención por parte de la Superintendencia de Salud de las principales EPS del país. Por un lado, nueva EPS, que ya era mixta, que ya la mitad de su propiedad era estatal, y por el otro, Sanitas. Además de esas, pues Sura y Compensar, otras de las EPS más grandes, también están solicitando esa intervención por parte de la Supersalud, y solamente falta que llegue la decisión efectiva del gobierno. Pero esto ha solucionado las problemáticas o los inconvenientes de atención que tenía el sistema. Al revés, pareciera que ha agravado esos problemas. Por ejemplo, podemos ver estas cifras de la Superintendencia
de Salud, en donde a corte de mayo de este año 2024, después de la intervención de Sanitas, nueva EPS y otras EPS que también están administradas directamente por el gobierno nacional como Famisanar, que también es muy grande, pues el número de quejas y reclamos por mal servicio de las EPS dio un salto de mayo del año pasado a este cercano al 15%. Algo similar ocurrió en junio, donde más del 8% crecieron estas quejas y reclamos. Es decir, lo que hemos visto después de la intervención de las EPS es que se sigue o se ha deteriorado la atención medida en número de quejas, lo cual pues es contradictorio con la tesis, con el diagnóstico que hacía el petrismo sobre los problemas del sistema, porque si el asunto que dificultaba la atención era la corrupción y el ánimo de lucro, pues ahora que están en manos del gobierno estas EPS, que supuestamente es un gestor de buena fe, que lo único que le interesa es atender el derecho de los ciudadanos o de los usuarios a la salud, pues no deberían existir más inconvenientes, deberían estarse solucionando, pero está ocurriendo todo lo contrario, se está deteriorando la prestación en el servicio en lugar de ir mejorando. Por lo tanto, la hipótesis sobre la que se había montado el parapeto de la reforma a la salud, aquella que nos decía que se trataba de corrupción de gestores privados que solamente les importaba el ánimo de lucro y que solucionando esos problemas iba a mejorar la atención, pues no se está cumpliendo, porque estamos viendo lo contrario. Ya hoy las EPS no están actuando, se supone, en busca del lucro privado, sino supuestamente en aras del bien común. Y aún así la atención, la prestación del servicio se sigue deteriorando. Se sigue deteriorando, por ejemplo, el suministro de medicamentos, donde se han multiplicado las quejas porque no están disponibles medicamentos que son formulados por los médicos de las EPS, pero no están disponibles en la farmacia. Problemas logísticos y, más grave aún, problemas financieros estarían dificultando el acceso a los medicamentos que recetan los doctores. Otra área del sistema donde se evidencia que esta hipótesis del petrismo, de la corrupción y el ánimo de lucro como ejes de todos los problemas del sistema, es el FOMAC, el sistema que atiende a los profesores del magisterio colombiano, los profesores de los colegios públicos. Ahí, después de que se aplicara un piloto de la reforma a la salud, en donde por supuesto la intermediación financiera de las EPS no existe y en teoría tampoco existe el ánimo de lucro, pues ahí en ese sistema lo que se ha presentado es una atención cada vez más precaria. Veamos por ejemplo esta noticia que salió hace algunos días, según la cual, ojo a esto, los hospitales estatales públicos de Antioquia le cerraban las puertas a los afiliados al FOMAC. Ni siquiera eran hospitales privados, no eran hospitales públicos que por falta de pago, por problemas de liquidez, de pronto pago, se negaban a atender a los usuarios del FOMAC, a los profesores. Lo mismo, en el mismo sentido, las quejas que ha habido en el suministro de medicamentos también en Antioquia y en otras zonas del país, la situación es similar para estos maestros usuarios del FOMAC. El piloto de la reforma a la salud, en el que se supone, eso es lo que nos vendían, por estar gestionado por el petrismo, pues no iba a haber corrupción y pues tampoco hay ánimo de lucro privado, pues en ese piloto no se ha mejorado la atención a los profesores, al revés, se ha deteriorado. Un sistema que ya era inferior en calidad al sistema general, durante los últimos meses ha sufrido un deterioro todavía peor en la calidad de la prestación del servicio. Pero si a estas alturas ya es claro que el problema no es el ánimo de lucro y que el único problema tampoco es la corrupción, entonces, ¿cuál es el asunto de fondo? Yo creo que lo podemos dilucidar claramente gracias a un derecho de petición que mandó hace algunos días el representante de la Cámara, Andrés Forero, al Ministerio de Hacienda, en donde le pregunta lo siguiente: sírvase informar y explicar por qué el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha girado los recursos correspondientes para el pago relacionado con el ajuste de presupuestos máximos para la vigencia 2022. Imagínense, lo que está diciendo acá el representante es que deben platas a las EPS de hace 2 años,
por los presupuestos máximos que cubren aquellas enfermedades, procedimientos que no están contemplados en el plan básico de salud, en el plan normal. Por ejemplo, medicamentos para enfermedades huérfanas, ¿no? Medicamentos que son ordenados por jueces y que no están en ese plan básico de salud a través de tutelas. Pues bien, ¿qué le respondió el Ministerio de Hacienda a Forero? Pues que básicamente no hay plata, como diría el presidente argentino Javier Milei. Nos dice en la respuesta el viceministro Diego Alejandro Guevara que la asignación de recursos para el pago de presupuestos máximos se efectuará una vez los ingresos de la nación muestren un comportamiento adecuado que permita la asignación de los mismos en los términos del artículo 153 de la Ley 2294 de 2023. No hay plata porque el recaudo, dice el Ministerio de Hacienda, ha estado por debajo de lo esperado. O sea, el Estado colombiano no tiene recursos suficientes para financiar obligaciones que se adquirieron hace 2 años. Estamos entonces ante un problema de origen financiero. No hay plata. No hay suficiente plata para financiar las promesas que el Estado le ha hecho a los usuarios del sistema. Y por supuesto, si no se transfieren recursos adecuados, suficientes a los agentes del sistema, direccionados, canalizados a través de las EPS, pues comienza a haber todo tipo de problemas en la cadena, desde la prestación en los servicios, en los hospitales, a los profesores, hasta la provisión de medicamentos para las personas que están en las EPS, demoras en las citas con los especialistas, demoras en la atención, demoras en los procedimientos. Los problemas se están multiplicando y por eso se están multiplicando las quejas y los reclamos de los usuarios. Eso no nos lo habían querido decir, nos querían decir o nos querían contar la realidad únicamente desde el relato ideológico según el cual los culpables son los actores privados del sistema. Querían omitir el problema financiero en el que estamos para cumplirle a los ciudadanos con el plan básico de salud, pero ya lo estamos conociendo, las fórmulas de acabar con el aseguramiento privado, de acabar con las EPS, de intervenirlas, eliminar los incentivos que tiene la búsqueda del lucro privado y que tiene la participación del sector público, pues no han solucionado los problemas, al contrario, los están agravando. Por lo tanto, la apuesta fundamental en uno de los sectores más sensibles para la sociedad colombiana del petrismo está fracasando y estamos ahora sí ante el gran fiasco de su gestión. Ya no solamente es que Olmedo, Schneider o unos ministros se hayan robado una plata, hayan conspirado para ayudar al trámite de unas reformas en el Congreso, sino que directamente está fracasando el gobierno en mejorar o siquiera sostener al sistema de salud y está trabajando activamente por empeorarlo. Eso es lo que estamos viendo en los números. Sin duda, el gran fiasco de estos 2 primeros años de gestión.